Bien, nuestro hermano Félix con nosotros. Gloria a Dios. Gracias. Dios me le bendiga, amados hermanos. ¿Cómo se sienten? Y en victoria. Oh, amén. Bueno, en lo que estaba y vi que Raúl y la hermana también hablaron algunas palabras Raúl habló del Salmo. Voy a dar una pequeña introducción porque vi que el tema, digo, wow, la hermana habló de vencer. Raúl también dijo en el Salmo 34 que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará. Digo, wow, o sea, la hermana Clara también mencionó algo de vencedores. Wow, entonces, hermano, el tema que voy a predicar esta tarde está basado en el libro de los Romanos. El versículo base es Romanos 8:37. Si Dani puede, exacto, ponerlo por ahí. Esa es la base del tema. Romanos 8:37. Sí. Romanos 8:37, que dice, cuando todos los tengan, amén, lo tenemos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces el tema se llama más que vencedores. O sea que en Cristo todos ustedes somos más que vencedores. Ahora, y yo meditando, más que vencedores. O sea, es aquel que conquista, es aquel, un vencedor es aquel que conquista, es aquel que es victorioso, que obtiene una victoria. A través de esa victoria mira, o sea, es el medio, mira lo que dice, que el medio de aquel que nos amó es por medio, si no fuera por Cristo, ¿qué sería de mí? Entonces, esta epístola de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Y en el trasfondo histórico siempre me gusta escudriñar el trasfondo histórico porque así podemos entender un poco. Entonces, Pablo escribió esta epístola a los romanos alrededor del año 56 después de Cristo. Ahora, a la iglesia de Roma. Entonces, Pablo lo escribió mientras estaba en los Corintios. Escribió estas epístolas, esas cartas para esa iglesia que estaba en Roma. Entonces, ese es más o menos el trasfondo. Ya él que predicaba el evangelio después ya de su conversión. Porque acuérdense que Pablo, antes de ser cristiano, Pablo era un perseguidor. Pero la otra vez yo estuve predicando sobre algo y le dije, que en el libro de Primera de Timoteo, él confiesa allí. Y voy ahí para que ustedes por lo menos
podamos entender un poco. En el libro Primera de Timoteo, para que ustedes vean algo interesante que hay aquí. En el libro Primera de Timoteo, él aquí, en el capítulo 1, 12, él dice: doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, fíjate de algo en ese contexto. Por la gracia, en el 14 de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor. Ahora, fíjate que en el versículo número 13, lo que él ahí dice, que él habiendo sido yo antes, o sea, antes de su conversión, lo que era él mismo, yo simplemente estoy siendo un intérprete de las Escrituras. Nada de esto lo estoy diciendo yo, o sea, yo estoy interpretando. Ahora, fíjate lo que, que él dice aquí en el 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, yo lo que era antes, él mismo es que está, mira lo que dice, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, oye, porque lo hizo él mismo, lo dice, por ignorancia e incredulidad. O sea, este hombre perseguía a los cristianos y él mismo asegura, pero gracias a Dios. O sea, y la hermana Andrea ahorita habló exacto, hasta que tú no tienes un encuentro. Pablo era perseguidor, pero después que se convierte, entonces el hombre estaba siendo perseguido. Cristo lo utilizó como un instrumento y fundó muchas iglesias. Ahora, él después de su conversión, y Andrea dijo esa palabra ahorita, wow. O sea, hasta que Pablo no tuvo un encuentro con Cristo, estaba, y cuando hablamos de ignorancia, por un sistema opuesto a Dios, pero también aquí mismo por ignorancia a lo espiritual. Así mismo son los terroristas, hermano. El enemigo lo que normalmente utiliza es la duda en la mente, doctrina, filosofía, dogma y paradigma, para lo mismo que hizo con Adán y Eva, para extraviarte de la sincera fidelidad. Y si no estudiamos la palabra y no comprendemos y la interpretamos, el enemigo fue el primer intérprete de la Biblia. Con que Dios te dijo, le dijo al mismo Adán y Eva. O sea, que él se sabe la Biblia. Con que Dios te dijo, con que Dios te dijo. Y cuando le fueron abiertos los ojos, ellos comen, el enemigo lo tienta. Fíjate la característica de un pecador. Cuando los ojos de ellos le fueron abiertos, ellos comen de aquel árbol que Dios le dijo que no comiera, el árbol del fruto de la ciencia, del conocimiento de bien y el mal. Ahora fíjate lo que el ojo, por eso hay que tener cuidado. Tentación, automáticamente cae el hombre en pecado, cae en la culpa, porque desobedeció la voz de Dios. Por eso hay que tener cuidado qué voz estamos escuchando. Entonces, volviendo al tema, más que vencedores, vuelvo al libro, ya ahí él especifica que lo que él hacía ahora, cuando el hombre se convierte a Cristo. ¡Wow! Y yo me pongo a contemplar la vida de Pablo, y cuando Pablo tiene esa conversión, hermano, defendió el evangelio, fundó iglesia, los viajes misioneros de él. Fíjate lo que hace la incredulidad y la ignorancia. El mismo terrorista, los terroristas se inmolan, hermano, por falsa doctrina y filosofía. Y ellos creen en su mente que ellos lo están haciendo porque ellos mencionan a Alá, que para ellos, sí, mira lo que es cuando el enemigo le mete la duda en la mente. Entonces, ya ahí él lo especificó. Dios tuvo misericordia de este hombre y lo utilizó como un instrumento para su obra. Entonces, volvemos al libro de los Romanos para entonces, fíjate entonces, vamos a leer el contexto para poder entender un poquito. Él aquí dice, en el mismo Romano, ahora nos vamos al contexto del 8:31, vamos a ir leyendo de ahí hacia adelante. Dice, entonces aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, fíjate
que uno de los capítulos, uno de los versículos más interesantes. Ahora, ¿qué me separa del amor de Dios? Aparte sí que el pecado, exacto, pero hay otras cosas, nada más no es el pecado que te separa del amor de Dios, porque el amor es más que un sentimiento. Entonces, en el 35, oye lo que dice aquí. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulaciones o angustias o persecuciones o hambre o desnudeos, peligro de espada. O sea, que, hermano, como humanos tenemos debilidades. Acuérdate que Pablo, después de su conversión, el hombre de ser un perseguidor y que mataba a cristianos, ahora el hombre estaba siendo perseguido. ¿Qué me separa? Por eso la hermana Clara va ahorita habla del temor. ¿Cuántas veces la Biblia? Entonces, no sabemos a veces lo que nos fortalece y qué me debilita. Pero mira lo que te dice aquí, que esto me separa. Porque cuando tú tienes una persecución, automáticamente tú sabes que los mismos discípulos y hermanos, en aquellos tiempos ustedes saben que como cristianos, por Cristo vamos a padecer. El mismo Cristo padeció y fue perseguido, y los mismos discípulos, como murieron. Pero estas cosas nos separan y somos más que vencedores. Ahora vamos a ver cuál es el problema, qué es lo que tuvo que vencer, aparte de las persecuciones. Cuando tú eres perseguido y tú sabes que no es para hablar, Jorge, si te andan buscando. Y dice, ¿qué te puede venir? Porque todo es fácil, no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú supieras que te andan buscando para matarte, que no es para hablar contigo, ahí te puede venir el temor. Te puede venir una debilidad y angustiarte. Un peligro, porque en la carne tenemos debilidades como humanos. Pero Cristo suple esas carencias. Ahora, fíjate el punto aquí. Por lo cual, ya en el versículo 38, por lo cual estoy seguro que que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme de Dios, que es Cristo Jesús nuestro. Ahora, aparte de esas cosas que me separan del amor de Dios, aquí habla, él dice, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni principados, porque no tenemos lucha. La lucha de nosotros no es contra el pastor, ni la pastora, ni contra ti, ni contra ella. Si tú te vas al libro de Efesios, y lo pueden leer ahí, contra principados y huestes celestiales, ¿a dónde están? De las regiones celestes. Y ese libro de los Efesios 6:12, por ahí está, por ahí 6:10, y ahí hay algo interesante, fíjate. Entonces, Efesios 6:12, exacto. Ahora, míralo ahí, ese. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, la lucha no es contra el pastor, la lucha no es contra mí ni contra, pero como humanos nosotros tenemos flaquezas, debilidades, pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Amén. Entonces, fíjate que si no tenemos entonces esa armadura de Dios, hermano, el mismo enemigo, porque mira el problema de Pablo. Pablo, uno de los problemas era el aguijón en la carne, y él mismo lo dice, y él rogó 3 veces. Fíjate que un aguijón, eso es terrible, eso es difícil vivir con eso. Y el hombre, a pesar de que Pablo tenía unas revelaciones que no se lo había revelado ni carne ni sangre, Pablo tenía, hermana, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, que ¿por qué tú me persigues? Que tuvo en realidad, que tuvo las revelaciones. Oye, entonces yo acabo de descubrir
que hasta tú teniendo revelaciones, el enemigo te agarra y él lo dice, le estaba dando duro. Porque el hombre, o sea, que es que tú vas a padecer cuando el enemigo ve ahora, el enemigo si ve que tú no le haces roncha, qué caso, pero cuando él ve que tú eres alguien que, ahora, pero Pablo, aparte de eso que estaba haciendo, Pablo tenía protección, ¿sí? Pablo estaba siendo protegido también. Y aquel encuentro, hermano, o sea, cuando que tuvo con Cristo, Pablo fue transformado. La hermana Andrea ahorita, hasta que tú no tienes un encuentro genuino. Fíjate lo que es la ignorancia. Fíjate los dogmas, la filosofía que la hermana, eso está en Colosenses capítulo 2. Cristo, no filosofías. Dogmas, muchos dogmas. Pero vemos que para salirnos de aquí, ahora, ¿qué pasa? Ese aguijón, ya Pablo, mira, la fe es una acción. Te viene una dificultad. Entonces, automáticamente ya el mismo Pablo dejó de estar firme en la fe, porque él mismo dice, estaba rogando. Y eso está, si nos vamos, ok, Segunda de Corintios, exacto. Segunda de Corintios, esto está interesante aquí, que aquí es que habla cuando Cristo le da la respuesta, le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. O sea que como humano, voy ahí porque no quiero hablar por mi propia cuenta. Segunda de Corintios 12:9, por ahí hay algo bien interesante ahí. Fíjate que entonces, lo que yo le estaba diciendo ahorita, de las revelaciones, tuvo la visión de las revelaciones, exacto, entonces 12:9. Fíjate que entonces, el famoso aguijón. Entonces, pero quiero leer un poquito antes. El 7, exacto. Que ahí es que comienza ya el problemita de él, del famoso aguijón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me salte desmedidamente, que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero. Exacto, yo le voy a decir al enemigo. Entonces, aquí dice, bueno, ese mensajero del enemigo, él lo dice aquí, dice, lo que yo te decía ahorita, me abofetea. Dice, míralo ahí tú, en el 7, dice, oye, me abofetea para que yo no me enaltezca sobremanera. Entonces, fíjate aquí lo que yo le dije ahorita, respecto a la cual 3 veces rogó. O sea, que aunque yo tenga revelaciones, claro, el enemigo te puede agarrar y comenzarte a darte tablazo. Y mira, pero entonces, ahora, Pablo ruega. Fíjate que la oración tiene 2 puntos importantes. Hay un ruego. Tú estás rogando porque tú tienes hay un problema. Entonces, Dios se le revela. Ahí, hermano, que en el versículo 9, ahí es que entonces, y me ha dicho, ¿quién le dijo ahí? Tú ves que en esta Biblia que yo tengo, está escrito con letra roja. Ahí le está hablando Cristo, ya le está dando la respuesta a él. Y le dice entonces, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque él rogó. Entonces Cristo le da la respuesta de la oración del ruego de él. Y le dice, oye, y me dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea que como humano puedo caerme. Ahora, el mismo salmista, Raúl, el justo, el Salmo 34, ¿te acuerdas? Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas. Entonces, la gracia, y escuchamos qué es la gracia, y qué es eso, que es un don inmerecido, que yo no merecía, pero me fue concedido. Pero mira que la palabra gracia, exacto, la palabra gracia implica regocijo. ¿Cómo estaba Pablo? Sí, pero cuando tenía el aguijón,
que el enemigo lo estaba bofeteando. Fíjate, me pueden buscar el Proverbio 15:10 para que ustedes vean que son difíciles un día de un afligido, porque un afligido es alguien que está abatido, tiene un sufrimiento, hay un dolor en él, está quebrantado, está afligido. Ya automáticamente una aflicción, ya automáticamente te debilita. Entonces mira, ay, gracias, oye, mira, oye, pastor, ya me están diciendo, el 15:10. Déjame buscarlo. Sí, sí. El 15:10. Mira a ver. El 15:10. Déjame ver. Entonces, pero una aflicción es alguien que está abatido. Mira a ver. Ajá, exacto. Exacto, el 15:15. O sea que un afligido, hermano, si está abatido en cualquier situación, porque tenemos debilidades, la carne es débil. Y cuando esa persecución, ahora, ¿qué más me separa? Las angustias, te vienen los temores, pero entonces, pero ni potestades, ni principados, nada de eso, porque hay todo de que yo no lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando te viene el problema, hermano, ¿y cómo está? Sí, en victoria, pero tú lo ves, entonces tú estás viendo que están abatidos. Exacto, tú lo estás viendo y que no, porque, ajá, pero que tú te das cuenta. La señal distintiva en el carácter, tú te das cuenta cuando una persona está abatido, una alma abatida, ¿cómo está? Lo va a reflejar, hermano. Entonces, fíjate que entonces, ok, por lo menos ya, aunque no identifiquemos lo que es el aguijón. Ahora, Pablo rogó 3 veces esta petición. Ahora, se le da la respuesta. Cristo le da la respuesta. Ahora, ahí es que está. Yo estoy abatido. ¿Podré yo ahora? Ya tengo la respuesta de la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un favor inmerecido. ¿Cuál es? Cristo comienza, él le dice, gracias a Cristo que me fortalece. En el libro de los Filipenses habla del fortalecimiento. Ahora, 3 veces rogó la petición del apóstol. Ahora, él le da la respuesta. Ahora, y yo medito, digo yo, ¿estaba Pablo consciente de la respuesta que Cristo le dio, bástate en la gracia? ¿La consideraría o no lo entendería? Es un favor inmerecido. Ahora, y yo digo, una aflicción, un sufrimiento. Ahora, ¿cómo me quito eso? ¿Cómo me lo quito ahora de encima? Entonces, exacto, ahí él por las revelaciones entró un poquito, diría yo, el ego. Si tú no eliminas el ego, el conocimiento te puede enaltecer. Y fíjate que hay que ser humilde. Es como aquella mujer, hermano, cuando yo, del flujo, que yo dije, oh, esta mujer se postró. Y yo recibí después una revelación. O sea, postrarse, un símbolo como de humillación. Y recibió su milagro. 12 años enferma, la mujer pero aquella mujer antes de eso, para tú recibir bendiciones, el que se humilla, Dios lo exalta. El activo no. Es una actitud que tú lo vas a exteriorizar. Pero fíjate, él dice por las revelaciones de no exaltarme, hay un poco, entonces le envió ese empaque. Entonces, ahí
Pero fíjate lo que me llama la atención aquí. ¿Cómo era la actitud de Pablo con ese aguijón? ¿Era una actitud de victoria o de derrota? Con un aguijón, con una aflicción, con tu alma abatida. Ahí es que está. Porque si yo te veo afligido, yo estoy afligido. O sea, hay un sufrimiento en mí. Por más que yo te diga, mira, yo estoy en victoria, pero yo no estoy en victoria. El enemigo me está dando. Y él mismo lo confirma. Es que ese mensajero le estaba dando. Dice, él mismo lo dice. Entonces, si entonces, ahora, exacto, estaba en una actitud de derrota. El enemigo lo estaba derrotando en ese instante. Ahora, Cristo le da la respuesta para que él se fortalezca. Y ahí tiene que ver, ahí entra tu voluntad. La fe es una acción. ¿Podré? Yo creo, claro, que en Cristo nada me separará. El mismo Cristo, el mismo Pablo venció todo obstáculo, todos planes del enemigo. En la cruz, allí Cristo venció los poderes de las tinieblas. En el mismo libro de Juan te dice, en el mundo tendré aflicción, pero en mí tendré ¿qué? Paz. Juan 16:33 te habla sobre, en el mundo tendrá, el mundo que nos ocasiona. Pero todo eso, ahí no lo podemos en Cristo que me fortalece. Entonces, fortalecer nuestra voluntad. Entonces es una decisión que yo decido, yo puedo. Yo no me puedo quedar porque eso es lo que el enemigo quiere. Verte caído, verte derrotado. Pero en Cristo, gracias a Cristo que somos más que vencedores. Ahora, ¿podré yo gloriarme en mis debilidades? Entonces, aquel famoso aguijón, ni ningún emisario, si tenemos a Cristo y si tenemos la confianza en Cristo, podrá separarme. Pero estamos en una batalla, una lucha. Entonces, voy de nuevo al libro. Entonces, tengo que estar seguro de eso. Como dice aquí, que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ahora me podrá separar del amor. Y cuando hablamos del amor, porque somos vencedores más por ese amor de Cristo. Ahora, fíjate que el amor es más que un sentimiento. El amor tiene que ver con tu voluntad también. Y eso está, porque de tal manera nos amó Dios ahora, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, Dios envía a Cristo para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en el jardín? Adán le falla, desobedece la voz de Dios y el hombre se justifica. No, Señor, la mujer que me diste. Y le dice Eva, pero no ella. La serpiente te engañó, lo extravió de los sentidos. Eso está en el libro de 2 Corintios 11:3, 4, por ahí. Lo dice clarito, que la extravió de la sincera fidelidad. Entonces, pero el hombre se justifica. ¿Qué? No, la mujer que me diste. No, ok, pero el punto es que Dios entonces, en Génesis 15 hay una promesa de redención. El hombre le falla a Dios y es sacado. Porque ya Adán, acuérdate que sus ojos fueron abiertos y ya Adán conocía. Y ya él le había advertido, oye, ten cuidado. Entonces, Dios envía a Cristo, hay una promesa de la redención. El enemigo lucha para que a ti no se te revele lo que es la redención, lo que es la liberación. Para una persona ser libertado, ¿qué necesita? Si tú no reconoces exactamente, porque dice en el libro 1 de Juan 1:9, si confesares tus pecados te son. Y si yo no reconozco que soy un pecador, porque aparte de la transgresión, y él lo dijo también, infringimos la ley, nos separa también, son muchas cosas. El pecado afecta también la mente, afecta la voluntad. Eso lo dimos
estrella, tremendo maestro ese. Entonces, Cristo es enviado, la promesa de redención de Génesis 3:15, para recuperar lo que se había perdido. Cuando entonces el hombre peca, ya el hombre deja de ser inocente, la dispensación de la inocencia. Cuando yo desobedezco la voz de Dios, ya yo no soy inocente. Pero la redención, entonces, Cristo ha enviado para recuperar una humanidad que se había perdido. Ese es uno de los propósitos. Y para revelarnos, que la hermana Clara, para revelarnos al Padre. Si me conocieran a Cristo, papá, la revelación del Padre. La famosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. La famosa Trinidad. Ahora, Cristo fue obediente. ¿Por qué Cristo fue exaltado? Cristo, la misma voluntad, no estaba haciendo su propia voluntad para acabar esa obra. Eso no es fácil. O sea, obediencia, sometimiento. ¿A quién? Ahí es que está. ¿A quién tú obedeces? A la voz de Dios. Ahora, yo tengo que tener un oído para distinguir quién es que me está hablando, cuando es el enemigo, cuando es Dios, o cuando es mi propia conciencia que me habla. ¿Cómo tú sabes cuando que Dios me dijo? Pero espérate. Sí, está bien, Dios a través de la Biblia te habla, a través de un sueño, hermano. Yo, hermano, lo voy a compartir con ustedes. Yo, hermano, mi mamá murió de un cáncer y yo, 2 meses antes, ya esto hace como 10 años que ella murió, y yo 2 meses antes recibí una revelación en un sueño. Y yo llegué a Santo Domingo y cuando me paro frente a mi casa y veo como una lona que estaban velando a alguien ahí. Pero esa persona que murió no estaba enferma. Y yo me paro en la esquina, así, es como una esquinita. Y veo que ahí, en el sueño tú entiendes que hay un muerto, que murió una persona. Hermano, para no hacerle eso me impactó a mí. Mi mamá estaba enferma, un cáncer, y se le estaba tapando entre el tubo ese que tenemos aquí, un tumor, y le estaba tapando y ya le habían... Entonces, tuve 2 sueños. En uno fue que yo interpreté, yo dije, wow, cuando ella muere, y yo voy entonces después en la vela de los 9 días, la lona la pusieron en la calle donde yo tuve el sueño. Son 2, una cruz así, otra cruz así. Y la lona donde... Y yo, hermano, toda esa experiencia que viví, digo yo. Entonces después tú vas como al mando de rompecabezas. Sí, una revelación, digo, 2 meses antes, maestro, pero mira, ella tenía un cáncer. Cuando ustedes conocen a Junior, el sonidista que viene, tuve otro sueño que una voz como la conciencia que me dice, va a morir si no la llevan al médico con tiempo. Mamá, yo llamaba, ¿cómo usted está? Sí, bien, mi hijo, vaya, que el médico le dijo, usted tiene que... Cuando me llama Junior, que el hermano mío, el que viene, dice, Feli, internaron a mamá, está teniendo problemas de respiración. Digo yo, pero es que Dios, en la mente de uno, hermano, Dios es tan grande. Y en la mente de uno no cabe eso. Y yo, tú sabes que me preguntaba, porque uno como humano dice, ¿y cómo él sabe? ¿Cómo él sabe? Es que Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. Digo, wow. Eso me dejó a mí esa experiencia. Digo, wow. Presente, futuro y pasado. Lo sabe todo. Lo sabe todo. Todo lo sabe. De Dios tú no puedes esconderte. Adán intentó. Adán, ¿dónde tú estás? Estaba desnudo. Ay, eso es profundo. Entonces, hermano, no, es que con Dios no se puede jugar, hermano. Mírense, hermano, yo esa experiencia, como le digo. Entonces, porque voy a terminar, porque no sé el tiempo. ¿Qué hora es? Ya. Voy a terminar entonces. Voy a tomar por lo menos. Entonces, tenemos que enfrentar nuestras debilidades y necesidades. Una aflicción te va a causar, ¿qué? Debilidad en tu espíritu. Entonces, fíjate entonces, un vencedor es aquel
que conquistó, es aquel que tiene esa confianza en ese amor de Cristo y aquel que es victorioso. Entonces, fíjate, ¿sabes qué? ¿Sabes que una amargura te puede separar de la gracia de Dios? En Hebreo 15, te voy a dar el versículo. (12:15). Una amargura te separa. Si quieren de un pronto a alguien en lo que yo, para que ustedes vean que una amargura te separa. Una persona, entonces, aquel que es vencedor logra vencer todo el obstáculo. Nadie te puede separar del amor de Cristo. Aquel que es un vencedor no le corre a las pruebas. Lo querían separar de que Pablo abandonara su ministerio, pero aquel hombre se mantuvo y logró vencer todos esos obstáculos. O sea que un vencedor no corre a las pruebas ni a las dificultades. Un vencedor, y termino con esto, Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero antes que he aprendido a contentarme, no importa la situación que yo esté viviendo. Hermano, Dios me le bendiga, lo voy a dejar con el pastor para que ministre. Yo, pastor, puedo una alabanza y usted ministra, y yo voy a ir cantándole una alabanza.